Ahora nos toca hablar del sistema reproductor femenino. No te vayas a olvidar que hay una pregunta de examen que dice ¿de dónde se origina el sistema reproductor femenino? Entonces tú tienes que saber y recordar que todo el sistema reproductor femenino nace del famoso conducto paramesonéfrico de Müller. ¿Sí? El conducto paramesonéfrico de Müller. Y mira, es una forma bien sencilla de aprenderte esto. ¿Por qué? Porque tú vas a cambiar, ¿sí? Tú vas a cambiar una letra aquí, y con esto tú vas a recordar que si tú cambias la doble L por una J, ahí dice mujer, ¿verdad? Entonces es una forma bien práctica y sencilla que tú recuerdes que el conducto de Müller nace el sistema reproductor femenino. Ahora, este sistema reproductor tiene una fisiología igual que el sistema reproductor masculino. Entonces decimos fisiología. ¿Cuáles son las funciones que abarca este sistema reproductor? Entonces tú dices así, número 1, la ovogénesis. ¿Qué es la ovogénesis? La ovogénesis, como lo habíamos visto en la gametogénesis, es la formación de todos los óvulos dentro del ovario de la mujer, que tiene dos fases, una fase prenatal y una fase postnatal. En la fase prenatal, el ovario de una mujer empieza a desarrollar folículos hasta antes del nacimiento. Ahí se detiene la formación de estos gametos y luego ya en la pubertad, gracias a las hormonas como los estrógenos y la progesterona, también estimulado por la FSH y la LH, van a permitir que estos óvulos empiecen a continuar su desarrollo embrionario. ¿Entendido? Así que recuerda eso, la ovogénesis es la formación del ovocito secundario. También tienes que recordar que la célula madre de esta ovogénesis, ¿sí? Recuerda eso, la célula madre de esta ovogénesis recibe el nombre de ovogonia, ¿sí? La ovogonia es la célula 2N que tiene la mujer en su ovario. Pregunta de examen, ¿dónde se forma, dónde se origina, dónde se realiza la ovogénesis? La respuesta será en la corteza del ovario, ¿sí? En la corteza del ovario. Profesor, ¿cómo sería el esquema para hablar de la ovogénesis en la corteza del ovario? Pues nosotros recordamos este esquema, así mira, un dibujito así, ahí tenemos. Esto sería la corteza del ovario de una mujer, que tiene una zona dilatada y una zona estrecha, ¿verdad? Eso sería el istmo, ¿verdad? Y eso sería toda la corteza del ovario. Por el istmo ingresa una estructura interna que va a terminar conteniendo los vasos sanguíneos del ovario, ¿no? Por aquí están los vasos sanguíneos, ¿sí? Y aquí terminan estos vasos sanguíneos, tanto arteria como venas, que van a llevar sangre y nutrientes hacia la corteza del ovario, ¿entendido? Entonces tenemos que separar todo esto, todo lo que está por dentro se llama corteza del ovario, ¿sí? Y todo lo que está por dentro, aquí está, esto se llama médula del ovario. Médula del ovario. Ahora, ¿cómo es que se da esto? Pues a partir de la pubertad, en la pubertad, ¿sí? Que la mujer puede iniciar a los 10 años hasta alrededor los 14 años, ¿sí? Según las hormonas que se producen. En esa pubertad la mujer va a producir una hormona que lo produce la adenohipófisis. No te vayas a olvidar, es una pregunta de examen. La adenohipófisis va a producir una hormona que va a estimular el crecimiento de los folículos de este ovario. ¿Cómo se llama esa hormona? Pues es una pregunta que siempre suele venir en el examen. La respuesta es folículo estimulante. La famosa FSH ingresa al ovario, ¿sí? Ingresa al ovario y ahí encuentra inicialmente unas estructuras pequeñas, agrupadas, que van a recibir el nombre de los folículos primordiales. Son unas estructuras así. A esas estructuras le vamos a poner acá, número 1, ¿sí? Son los folículos primordiales.
Profesor, ¿qué ocurre con la FSH? Estos folículos primordiales van a seguir creciendo, se van a desarrollar y va a crecer, y ahora vamos a tener unos folículos un poco más grandes, más desarrollados, y van a empezar a producir la hormona llamada progesterona y los estrógenos, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a llamar a estos siguientes folículos que crecen y son más grandes que los folículos primordiales? A estos folículos se le van a denominar los folículos primarios, ¿entendido? Ese folículo primario ya va a tener un ovocito primario y así va a empezar a desarrollarse la formación de los óvulos. Profesor, una vez que se formó el ovocito primario, ¿qué más continúa? Esto va a continuar creciendo por acción, mira bien, por acción de la FSH, ¿sí? La FSH sigue estimulando a estos folículos y ahora vamos a tener unos folículos mucho más grandes, ¿no? Más grandes, van a acumular cierto líquido folicular, van a seguir produciendo estrógenos, mira, va a seguir produciendo estrógenos, y a estos folículos que son más grandes, ya tienen acúmulo de líquido folicular, se le va a denominar los folículos secundarios. Entonces, hasta aquí, para que no te pierdas, decimos: 1. Folículo primordial. Es quien recibe la acción directa de la FSH para poder desarrollar. Del folículo primordial, ¿quién nace? El folículo primario, que como tú ves en la imagen, tiene un tamaño mayor, sigue siendo acción de la FSH su crecimiento y sigue desarrollándose, y ahora evoluciona al número 3, llamado el folículo secundario. Que este folículo secundario va a estar lleno de líquido folicular, ¿sí? Va a presentar bastante líquido folicular y adentro ya va a tener un ovocito prácticamente secundario. Profesor, ¿sigue estimulándose el folículo secundario? Así es, este sigue desarrollándose, sigue siendo estimulado por la FSH, pero de todos ellos, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por ejemplo, dicen que son hasta 20 folículos secundarios. De esos 20, por cada ciclo ovárico, por cada 28 días en una mujer regular, solo uno de esos folículos secundarios se va a desarrollar. Profesor, es decir, de todos ellos elijo uno y este se va a desarrollar y va a ser inmensamente grande. Adentro vamos a tener una célula llamado ovocito secundario y todo el resto va a estar lleno de líquido folicular. Así, chicos, miren. Así vamos a tener. Profesor, ¿cómo se llama este folículo que nace del folículo secundario y que sigue siendo acción de la FSH? A esto le vamos a llamar el folículo terciario o de Graf. Entonces, 1, folículo primordial. Número 2, folículo primario. Número 3, folículo secundario. Y número 4 es el famoso folículo terciario, también llamado de Graf. Ahora, profesor, en esta evolución, ¿por qué solamente desarrolla uno y por qué el resto se atrofia? Es que en la genética de la mujer, ella está capacitada para que solo uno, y genéticamente hay una variación que puede ser 2 o 3, ¿sí? Cada 28 días se produzca un solo folículo, ya que ella determina el número de hijos que va a tener esa pareja. Mira, a diferencia de otros mamíferos, por ejemplo los cerdos, estos cerditos, la mamá cerdito y el papá cerdito, ellos hacen la procreación y producto de esa procreación no nacen menos de 6, 7, 8, 9, 10, hasta 14, 16 crías, dependiendo del número de tetitas de esa mamífera. A diferencia de esos animales, nosotros los humanos vamos a tener un límite en la reproducción de hijos debido a la cantidad de óvulos que la mujer produce cada 28 días. Ahora tú dirás, profesor, ¿y qué ocurre cuando nace un mellizo, o nacen trillizos, o nacen cuatrillizos de manera natural y espontánea? Es que en ese ciclo menstrual no solamente se desarrolló un folículo de Graf, pudo haberse desarrollado 2 o pudo haberse desarrollado 3. Profesor, ¿y qué ocurre con los demás folículos que no se desarrollaron? Estos folículos se van a atrofiar, se van a llenar de líquido, solamente de líquido, y van a estar al costado de estos. Profesor, ¿y a estos cómo se le llaman? A estos se le llaman quistes. Estos son los famosos quistes del ovario. Profesor, ¿quiere decir que una mujer en pleno ciclo ovárico puede tener más de un quiste? Sí.
a eso se le va a llamar ovario poliquístico. Así que, señorita, cuando tú has escuchado o a ti te han dicho que tienes ovario poliquístico, por si acaso no te pongas la cruz de decir que es una enfermedad, porque en un ciclo normal de 28 días, o ya sea alargado o recortado, toda mujer va a tener siempre quistes en el ovario y a eso se llama ovario poliquístico. Lo que es diferente y lo que tú tienes que saber diferenciar, que también viene en un examen de admisión, es el famoso síndrome del ovario poliquístico. Y aquí sí te voy a explicar, espero que me entiendas para que puedas no solamente educarte para el examen de admisión, sino también para la vida. Mira, toda mujer hasta el día 14 o hasta el día 28 tiene quistes en su ovario. Eso es un proceso natural, ya te lo expliqué por qué. Son varios folículos que se desarrollan, pero solamente uno termina madurando. El resto no se desarrolla, transformándose en un quiste. ¿Cuándo este quiste se transforma en una enfermedad? Cuando te da sintomatología o te da signos que van a generar el famoso síndrome del ovario poliquístico. Por ejemplo, si tú tienes una regla alterada, es decir, eres irregular en tu regla, 1. 2. Si tienes mucho dolor al menstruar, los famosos cólicos menstruales. Número 2. 3. Tienes bastante proliferación de vello, tanto vello corporal o vello axilar, vello también púbico, o etcétera, etcétera. Es aquella persona, aquella mujer que tiene demasiada cantidad de vello y además le empieza a salir gran cantidad de acné. Esos son los signos, ¿verdad?, agregado a los síntomas del famoso síndrome del ovario poliquístico. Profesor, ¿y por qué desarrolla acné y por qué desarrolla gran cantidad de vello en su cuerpo? Porque estos quistes están produciendo andrógenos. Estos quistes producen andrógeno y cuando el andrógeno está en la circulación de la sangre de una mujer, pues empieza a formarse, empieza a optar, ¿sí?, a optar como si fuera un varón. A eso se llama la virilización de la mujer y es por eso que es importante que toda mujer sepa diferenciar el ovario poliquístico, que es normal, del famoso síndrome del ovario poliquístico. ¿Entendido? Ahora, profesor, ¿y este folículo de Graf qué va a producir? Va a producir estrógenos, quien le va a dar la característica propia de una mujer. ¿Entendido? Así que espero que hasta aquí se haya quedado claro de que tú como dama tienes ovario poliquístico y que lo diferencies de un síndrome del ovario poliquístico. ¿Entendido? Profesor, me hice una ecografía, ¿sí?, y el ginecólogo me dice que uno de esos quistes tiene un tamaño gigantesco. Esa es otra cosa. Ese es un quiste, ¿sí? Quiste gigantesco se llama. Profesor, ¿qué se tiene que hacer con ese quiste? Hay dos opciones. Una opción es darle tratamiento, ¿sí? Se le da anticonceptivos orales para hacer que ese quiste se disminuya y desaparezca. O la otra es que se puede hacer un tratamiento quirúrgico. Se ingresa por una zona inguinal, se saca un poco el ovario, se desnuda la corteza, se saca ese quiste, se cierra y se guarda el ovario de nuevo y ya no pasó nada. Profesor, entonces, si yo puedo tener un quiste que se vuelve gigante, ¿me tienen que operar? No necesariamente, va a depender de la clínica y también va a depender de la sintomatología que dé. Si hay mucho dolor y ese quiste se está, diríamos, estrangulando, porque también puede generar de esa forma, tiene que ser operado de urgencia, ¿entendido? Entonces, punto final a la formación llamada ovogénesis. Eso. Profesor, ¿y qué seguirá después que se forma el folículo terciario? Pues aquí va a actuar otra hormona. Esta hormona que actúa ahora sobre el folículo de Graf se llama la LH. ¿Y qué va a hacer la LH? Ojo, pregunta de examen. La LH actúa a nivel de folículo de Graf. ¿Y qué hará? Que este folículo se rompa en la corteza de la mujer. Es decir, este folículo se va a pegar a la corteza del ovario de la mujer y va a romperse. Se romperá la corteza. Se rompe. El ovocito secundario que estaba aquí saldrá y a esto, amigos, le vamos a llamar ovulación. Por eso que ahí viene la otra pregunta de examen. ¿Qué hormona provoca la ovulación?
Mira, ¿qué hormona produce la ovulación? Entonces yo te pregunto, ¿será la FSH o será la LH? A ver, tú respóndeme mientras voy completando este esquemita. A ver, ¿cuál será tu respuesta, amigo o amiga? ¿Cuál será la respuesta? ¿Será la FSH o será la LH? Creo que ya está facilito la respuesta, ¿no? Si tú has estado atento a la clase, sabrás que la LH es la hormona que induce a la ruptura del folículo y a eso se llama ovulación. ¿Qué día ocurre la ovulación? El día 14 de la regla de una mujer regular. Profesor, ¿y queda así con el folículo roto? No, este folículo que está roto empieza a producir todos los mecanismos para generar que este folículo acumule grasa. ¿Cómo se va a llamar ahora este nuevo folículo? Este nuevo folículo se llama el cuerpo amarillo o también llamado cuerpo lúteo, porque recuerda que lúteo, que es de latín, traducido al español, es amarillo. Entonces, el cuerpo amarillo o cuerpo lúteo se forma después de la ovulación. ¿Quién hace que se forme el cuerpo lúteo? La LH. Recuerda, la flecha negrita es LH, la flecha rojita era FSH, ¿ya? Profesor, y ahora yo voy a tener esto, que este folículo llamado el cuerpo lúteo, ¿qué va a hacer? Va a hacer que empiece a degenerarse esa grasa. Profesor, ¿se empieza a degenerar? Sí, se degenera a tal forma que queda solamente una cicatriz dentro de la corteza del ovario. Profesor, ¿cómo se va a llamar esa cicatriz? Esa cicatriz se va a llamar el cuerpo blanco o cuerpo albicans, que es la parte final del desarrollo de la ovogénesis. ¿Entendido? Entonces, chicos, hacemos un recuento rapidito en menos de 10 segundos. Número 1, la FSH activa al folículo primordial para que se transforme en folículo primario, para que se forme en folículo secundario y hasta que crezca el folículo terciario. La LH hace que el folículo terciario se rompa en la ovulación el día 14 de la regla y luego pasa a cuerpo amarillo y finalmente termina en cuerpo albicans. Es así como termina esa parte de la ovogénesis. Espero que haya quedado claro, muchachos. Profesor, ¿cuánto dura todo esto? Duración, mira, duración. Profesor, ¿durará bastante o durará poco? Ojo, la ovogénesis dura 28 días. Bastante, ¿no? 28 días. A esto le vamos a llamar los ciclos infradianos. Hay ciclos que duran cada cierto tiempo. Por ejemplo, tú cada tiempo sientes hambre. Cada 6 a 8 horas, ¿cierto? Eso se llama ciclo circadiano. Claro, hay personas que sienten hambre cada 2 horas, cada 3 horas, ¿no? Eso ya tienen un problema quizás hipotalámico, pero lo ideal es que cada persona sienta hambre cada 8 horas, por eso que comemos 3 veces al día. No sé si te diste cuenta de eso. A eso se llama ciclo circadiano. Cada qué tiempo sientes sueño. Normalmente sentimos sueño casi cada 24 horas. Por ejemplo, 10 de la noche yo ya siento sueño, voy a descansar y me levanto 6 de la mañana. Y así todos los días de mi vida. Eso se llaman ciclos circadianos. Ya está establecido. Profesor, ¿pero las hormonas pueden cambiar estos ciclos? Sí, y ahí viene la irregularidad y para eso un profesional de la salud tiene que diagnosticar y tiene que dar tratamiento específico para esa alteración. ¿Entendido, profesor? Listo. Ovogénesis, primera función del aparato reproductor femenino. Segunda función. La segunda función va a ser un poco más sencillo. ¿Por qué? Porque es la producción hormonal. La producción hormonal. Profesor, ¿qué hormonas se producen aquí? Pues aquí vamos a tener hormonas que tienen el origen hipotalámico, adenohipofisario, como la FSH y la LH, que ya les había explicado, pero la corteza del ovario, básicamente los folículos producen 2 hormonas importantes. Uno, que es el estrógeno, ¿sí? O los estrógenos, como se les conocen, porque es un conjunto, el estradiol, el estriol, y la progesterona. La progesterona. Profesor, ha venido preguntas sobre ellas. ¿Qué tengo que saber en resumen de estrógenos y de progesterona? Te invito a repasar sistema endocrino. Ahí mi primo Joel Juárez hizo una clase magnífica de sistema endocrino. Te invito a que recuerdes función de estrógenos y función de progesterona. Y si tú ya lo repasaste, ya está en tu cerebro las funciones de ellos, yo te voy a decir
las dos cosas más importantes de cada hormona. Número 1, estrógenos. ¿Qué tengo que saber de estrógenos? Número 1, que él le da las características femeninas. Es decir, una mujer es mujer, tiene cuerpo de mujer, tiene comportamiento, ¿sí?, de mujer. Ojo, y esto no es machismo, es solamente anatomía. Esta mujer va a tener todo lo que le llamamos el género femenino gracias a los estrógenos. ¿Entendido? Gracias a los estrógenos. Cuanto más estrógenos tiene una mujer, más cuerpo femenino va a tener. Mira, cuanto menos estrógenos va a tener, pues se vuelve al cuerpo masculino. Y es por eso que la menopausia hace justamente eso. La mujer deja de producir estrógenos a partir de los 45, 50 años y empieza a perder sus características sexuales secundarias adquiridos en la adolescencia. Es por eso que a la mujer se le cae el pelo, la mujer su pelo ya no es brilloso y fino, se pone grueso y pajoso, y ahí es donde la mayoría de mujeres se cortan el pelo para tenerlo corto, así como el varón, etcétera, etcétera. ¿Entendido? Cae el apetito sexual porque los estrógenos también dan esa característica. ¿Entendido? Profesor, ¿y la progesterona qué va a hacer? Prepara el útero. Profesor, ¿para qué lo prepara? Prepara, ¿que también el útero va a postular? No, lo prepara el útero para algo mejor, que es postular a la universidad, la gestación. Profesor, ¿quiere decir que gracias a la progesterona yo tengo mi bendición? Así es, mi amiga, así es, gracias a esta progesterona. El útero de una mujer está capacitado cada 28 días para poder procrear. ¿Y quién es el responsable? La progesterona. Pregunta de examen. ¿Ya, chicos? Listo. Y ahí tenemos las hormonas. También en la literatura hablan sobre la relaxina, la inhibina, que también son hormonas asociadas a este sistema reproductor. Profesor, ahora hablamos de la tercera función de la mujer. La tercera función va a ser el acto sexual. El acto sexual. La mujer, a diferencia de nosotros los varones, su acto sexual va más allá de la simple sensibilidad a través del orgasmo. El acto sexual de la mujer tiene fases también. Por ejemplo, la primera es la excitación. Después de la excitación viene la lubricación, ¿sí?, donde las glándulas de Bartolín producen un líquido lubricante para que el introito vaginal se prepare para recibir al pene. Y después de la lubricación viene el famoso orgasmo, que puede ser un orgasmo prolongado o puede ser un único orgasmo, y ahí también termina la función de la mujer. Muchas mujeres adquieren esta capacidad de tener un orgasmo prolongado. Cuando una mujer tiene un orgasmo prolongado, que puede hacer contracciones vaginales 1, 2, 3, 4, 5 o las veces que pueda, a eso se llama una naturaleza multiorgásmica de la mujer. Por eso que cuando hablamos de acto sexual, yo digo, tiene fases. Primero, excitación. Esta excitación es diferente a la del varón. El varón es altamente excitable. La mujer tiene que pasar por fases para la excitación. Pero una vez que se excita, viene la lubricación. Y después de la lubricación, y obviamente todo el acto sexual, viene el famoso orgasmo. Pero recuerden que este orgasmo puede ser corto o prolongado, lo que le llaman el multiorgasmo. Multiorgasmo. Profesor, hasta aquí mismas funciones que la del varón. Esta cuarta función y la última lo hace diferente al varón. Y es una característica que solo las mujeres tienen. ¿Cuál es? La procreación. Es decir, el desarrollo de un nuevo ser humano. ¿Sí? Cuando una mujer queda embarazada, esta mujer va a generar un nuevo ser humano. A eso se llama el desarrollo y formación de un nuevo ser humano. Así que es la función más importante por la cual una mujer se convierte en mamá. Chicos, espero que con esta pizarra ustedes hayan entendido la fisiología de la mujer. Cada uno de los puntos ha estado orientado a una pregunta de examen que ya vino en la universidad. Así que espero que ustedes lo puedan desarrollar y espero lo puedan aprender. Y ya saben, cualquier cosita lo dejan en la caja de los comentarios, que nosotros vamos a responder a cualquier incógnita. Así que vamos ahora a hablar de órganos externos de la mujer. Continuando con el tema, hablamos ahora de órganos externos de la mujer. Recuerda
que a esos órganos externos femeninos se les conoce como vulva. Es una pregunta siempre frecuente, así que con esta pizarra tienes que tú tener las capacidades para responder cualquier pregunta que te venga de este tema. Mira, la vulva, también llamado pudendum, son los órganos externos que se encuentran en la región perineal de la mujer. Entonces, primera pregunta de examen. ¿Dónde se localizan los órganos externos de la mujer? Se localiza en una región que recibe el nombre de región perineal. No te vayas a olvidar. Esta región perineal en la mujer abarca órganos sexuales externos y obviamente el ano. Profesor, ¿y en el varón cómo sería? En el varón sería pene, testículo con escroto y el ano. ¿Entendido? Esos son los órganos que se localizan en la región perineal. En este caso en la mujer, vulva y ano. Profesor, ¿y cuáles son los elementos de la vulva? La pregunta clásica de examen es, son elementos de la vulva excepto. Siempre te ponen vagina y siempre te ponen cervix, que son elementos que no pertenecen a la vulva. Entonces, para responder adecuadamente a esta pregunta, vamos a estudiar bien este tema. Y decimos, número 1, primer elemento que forma la vulva es esta región de acá. Mira esta zona. Esta zona de aquí va a recibir el nombre de, ese es el número 1. Y este número 1 se llama el famoso monte de Venus. El monte de Venus, ¿sí?, es una zona que se encuentra en la parte inferior del vientre de la mujer, ¿sí?, y que está lleno de vello púbico. Además presenta una grasa que representaría una forma de amortiguar, ¿sí?, los golpes de la pelvis masculina cuando se está teniendo la intimidad sexual. Es decir, que entre la pelvis de la mujer y la pelvis del hombre, en el acto sexual, hay una capa de grasa que le pertenece al famoso monte de Venus. Entonces, como datos adicionales, tú puedes decir, el monte de Venus, ¿qué tiene? El monte de Venus va a tener dos elementos. Número 1, tendrá el vello púbico, ¿sí? El vello púbico, que por si acaso tiene forma triangular en la mujer, así. Hacia arriba está la base mayor y hacia abajo el vértice. Eso más o menos es la forma del vello púbico en una mujer. Y además presenta tejido adiposo, ¿no? Recuerda que este tejido adiposo será para que nosotros podamos amortiguar el golpe de la pelvis masculina contra la femenina. ¿Ya? Profesor, ¿qué otra característica, qué otro elemento presenta la vulva de la mujer? El segundo elemento sería este componente de acá, mira, este componente, que es un repliegue de piel prácticamente, ¿sí?, que está cubriendo externamente la vulva de la mujer. ¿Qué es esto de acá? Miren, esto. ¿Cómo se llama este elemento? Se llama, número 2, sería los labios mayores. Los labios mayores. No te olvides que los labios mayores van a tener características muy importantes como las que vamos a mencionar. A ver, de labios mayores, ¿qué tienes que recordar? Empezamos aquí. Primero, pregunta de examen. La pregunta clásica de examen para labios mayores. ¿Es homólogo a quién? Los labios mayores es homólogo al escroto en el varón. Mira, pregunta de examen. Es homólogo al escroto en el varón. No te vayas a olvidar de esa pregunta clásica de examen. Sí, si te preguntan, ¿cuál es el órgano homólogo del escroto en la mujer? Respuesta, labios mayores. Al revés, ¿cuáles son los órganos homólogos de los labios mayores? La respuesta, el escroto en el varón. ¿Entendido? Después decimos que estos labios mayores es un repliegue de piel, es piel básicamente, y si es piel, pues presenta vello púbico también, ¿sí? Presenta vello púbico, ¿verdad? Profesor, ¿es una zona más oscura, es verdad? Así es una zona más oscura de la piel normal. Mira, más oscura, ¿sí? Y por último, decimos también aquí, tenemos glándulas sudoríparas, ¿no? Aquí presentamos las famosas glándulas sudoríparas, ¿sí?
No se vayan a olvidar de esas características de los labios mayores. Profesor, ¿es verdad que existe un órgano muy sensible en la mujer en esta región? Así es, que justamente es este de acá. Mira, este es como un pene chiquito. Profesor, ¿ese pene chiquito recibe un nombre? Así es, este pene chiquito se llama clítoris, que sería el elemento número 3, el clítoris. Profesor, ¿el clítoris qué es? El clítoris representa, por si acaso, representa una zona excitable. Excitable. Profesor, ¿es una zona que tiene bastante sensibilidad? Así es. Gran cantidad de corpúsculo de Meissner presenta el clítoris. Además, el clítoris es homólogo a alguien, mira. Es homólogo, es el órgano homólogo al pene en el varón. Es más, este clítoris va a presentar, ¿sí? Mira, va a presentar el clítoris, va a presentar cuerpos cavernosos, pero también va a presentar prepucio, mira. También va a presentar prepucio. No te vayas a olvidar, esa es una pregunta clásica de examen, ¿no? El clítoris tiene la misma característica, es más, se menciona que durante la excitación sexual en la mujer, este clítoris puede erectarse. Claro, no va a ser una erección al igual que la del varón, pero sí se pone un poco más grande y más rígido, más congestivo. ¿Por qué? Porque los cuerpos cavernosos se van a llenar de sangre, ¿entendido? Haciéndose visible muchas veces de ellos. ¿Ya? Ese es el clítoris. Antiguamente se le llamaba el punto G en la mujer, ¿no? El famoso punto G en la mujer. No te vayas a olvidar, y ese es el clítoris. Profesor, 4. ¿Qué otro elemento tenemos? Este elemento que está de rojo, mira. Este elemento que está de rojo. Profesor, ¿y quién es el elemento que está de rojo? 4. Ahora se va a llamar los labios menores. Labios menores. Profesor, ¿a esos labios menores se le conoce también con otro nombre o no? Así es. A los labios menores de la mujer se le conoce como las ninfas, ¿ya? No te vayas a olvidar, también llamadas ninfas, ¿ya? Ahora, profesor, los labios menores, ¿también tendrán alguna relación de característica de pregunta de examen? Claro, pregunta de examen sobre labios menores. Tú dices, ahora ya no es repliegue de piel, mira, es un repliegue de mucosa. ¿Sí? Es mucosa lo que tú ves ahí. Profesor, ¿presentará vello púbico? Carece de vello púbico. ¿Sí? No tiene vello púbico. Profesor, ¿tendrá glándulas sudoríparas? Carece de glándulas sudoríparas. Tiene un color rosáceo o rosado. Sí, algunos lo dicen rojo claro también por esta zona, ¿no? Y estos labios menores delimitan ¿a quién? Al famoso vestíbulo. Profesor, ¿el vestíbulo cuál es? Este es el vestíbulo, miren jóvenes, ese es el vestíbulo. Toda esta zona de acá, toda esta zona que queda por dentro de los labios menores se llama vestíbulo. Toda esta zona es vestíbulo, ¿entendido? Y dentro de ese vestíbulo nosotros vamos a encontrar, acá justamente, es aquí, el número 5, el vestíbulo. Profesor, ¿en qué encontramos en el interior del vestíbulo? Mira, para facilidad del dibujo, nosotros vamos a sacar al vestíbulo, ¿sí? Lo vamos a sacar un poquito y aquí lo vamos a poner. Ese es el vestíbulo. ¿Sí? Aquí está el vestíbulo, los labios menores, no te olvides, acá están los labios menores, mira. Y aquí tenemos un huequito por acá y un huequito por acá. Este huequito final está tapado por como si fuera un anillo, ¿no? Ahí lo vamos a ver. Listo, entonces decimos, el vestíbulo en la mujer va a tener dos componentes. Número 1, va a presentar el meato urinario. El meato urinario. Profesor, ¿y dónde se encuentra ese meato urinario? Ese es el meato urinario. Meato urinario. Profesor, ¿y qué más va a presentar? El vestíbulo va a presentar el famoso introito vaginal. El introito vaginal, ¿qué va a ser este elemento? El introito vaginal. Profesor, además de vestíbulo, el vestíbulo que tiene, presentará unas glándulas llamadas las glándulas de Skene. Por si acaso, pregunta de examen, esta glándula de Skene
es homólogo ¿a quién? Es homólogo a la próstata en el varón. Mira, pregunta de examen, ¿verdad? La glándula Skin. Esas glándulas Skin son esas glándulas que están al costado de la uretra, del meato urinario. Esas son las glándulas de Skin, por si acaso, ¿ya? Esta de acá, glándula de Skin. Profesor, ¿y qué otra glándula presenta? Ah, la glándula que permite la lubricación del introito vaginal. Y esa glándula se llama, por si acaso, la glándula de Bartolín. Y esa glándula de Bartolín va a ser homóloga ¿a quién? A la glándula de Cooper. Profesor, ¿y dónde está la glándula de Bartolín? Bartolín está por acá. La glándula de Bartolín, acá está, mira. Esa sería la glándula de Bartolín. ¿Entendido? Entonces nosotros recordamos que esto se llama meato urinario. ¿Sí? Por ahí nosotros metemos la sonda Foley para que se vaya hacia la vejiga y la persona pueda orinar. Y por acá va a introducirse el pene durante la penetración. Profesor, pero usted dijo que tenía como un anillo, una membrana. Ah, esa membranita que está aquí, esa membranita que está aquí, se va a denominar el himen. El himen. Ya, no te vayas a olvidar, esta membranita que está aquí cubriendo el introito vaginal se llama himen. Y el himen dice que cubre parcialmente, ¿a quién cubre parcialmente? Al introito vaginal. Ya, no se vayan a olvidar eso. Antiguamente se conocía a este himen como el signo de la virginidad. ¿Por qué? Porque mujer que tenía himen era mujer que nunca había estado sexualmente con un varón. Y aquella mujer que ya no tenía himen es aquella que ya había tenido contacto sexual de penetración con un varón. ¿Y es por qué? Porque en la primera relación sexual normalmente este himen se rompe. Pero se olvidaron de que hay tipos de himen. Hay un himen que por más que tenga la mujer 2, 3 o todas las relaciones sexuales que pueda tener, este himen no se va a romper. Entonces es ahí donde se quita ese estigma de que si una mujer tiene himen, ya no tiene relación sexual, y si no lo tiene, ya no tiene relación sexual. Es decir, eso ya se olvidó. Ahora sabemos que el himen solamente es la entrada de la vagina y que por cualquier acción puede romperse. Si una mujer de repente manejando bicicleta o una moto lineal va por un bache y se golpea la región perineal, puede que se rompa y de esa forma perder y no necesariamente la virginidad, ¿verdad? Entonces, recuerda, para el examen de admisión, si te dicen cubre parcialmente el introito vaginal, la respuesta es sí. O si te dicen membrana que se rompe durante el primer acto sexual, la respuesta va a ser el himen. Este himen puede sangrar o como no puede sangrar. Ya son cositas que de repente en un seminario vamos a hablarlo a más detalle. ¿Entendió, chicos? Entonces con esto fue todo lo relacionado a la vulva y a los órganos externos de la mujer. Así que vamos con la última pizarra, que es órganos internos. Y llegamos a la parte final, chicos, del tema, y vamos a hablar de lo más preguntado del sistema reproductor, que es órganos internos. Cuando hablamos de órganos internos, tienes que saber que son 4 órganos que tienes que dominar a perfección. Profesor, ¿cuáles son los 4 órganos que tengo que saber de este tema? Primero, tienes que saber vagina. Número 2, útero. Número 3, ovario. Y número 4, las famosas trompas uterinas o trompas de falopio. ¿Ya? Son esos 4 órganos que forman el conjunto llamado de órganos internos de la mujer. ¿Qué viene en el examen? Lo que más viene en el examen es preguntas sobre el útero. ¿Y qué te pregunta el útero? ¿Cómo es su histología? Entonces nosotros vamos a decir que si esto fuera el útero, si todo esto es el útero, ¿verdad? Mira, acá está todo el útero. El útero presenta estas 3 flechitas que de afuera hacia adentro, mira, entiende. Lo de azul sería esta membrana. Esta membrana está por fuera del útero. Mira, aquí está rodeando a todo el útero por fuera. ¿Sí? Por fuera, ¿sí ve? Lo rodea por fuera, así. Hasta por aquí. Y aquí ya viene la vagina, ¿no? Y la vagina que viene con sus pliegues. Ahí está la vagina, ¿no? Listo. Entonces, esa membrana que está por fuera del útero se va a denominar el famoso perimetrio. El perimetrio, que es la membrana externa del útero. Luego hay una parte gruesa del útero, la parte que se contrae durante la excitación sexual de la mujer y también durante el parto, y eso se llama el miometrio, ¿sí? Profesor, del miometrio, ¿qué pregunta? Pregunta
que es afectada por la oxitocina. Recuerda que la oxitocina va a dar dos funciones, orgasmo en la mujer y además el parto, ¿cierto? Entonces, esta oxitocina va a participar tanto del orgasmo de la mujer como el parto o durante la expulsión del bebé, ¿cierto? Profesor, ¿y la capa más profunda cómo se va a denominar? La capa más profunda se llama endometrio. El endometrio, ¿sí? Este endometrio. Es ahí donde se da la implantación del huevo cigoto. Profesor, ¿el endometrio tiene dos capas o no? Sí, presenta dos capas. Una capa que es la que se queda pegada al miometrio llamado endometrio, así se llama endometrio basal. Pero existe otro endometrio que es el que se desprende durante la menstruación y se llama endometrio funcional. Es más, la pongo de ese color rojo para que sepas que de los dos endometrios, ¿quién de los dos sangra durante la menstruación? Es el endometrio funcional. Entonces aquí lo marcamos, decimos, este se desprende durante la menstruación, ¿cierto? Pregunta de examen. Entonces, el endometrio funcional se desprende durante la menstruación. Profesor, ¿qué más tenemos que saber del útero? Que este útero presenta porciones. Si trazamos acá la línea divisoria 1, 2, 3 y 4. ¿Cómo se llama todo este primer componente? ¿Cuál es el nombre de este segundo componente? ¿Cuál es el nombre de este tercer componente? ¿Y cómo se llama este cuarto componente? Entonces decimos, el útero, ¿sí? El útero presenta 4 porciones y son así. La primera porción se llama fondo del útero, el fondo del útero, ¿sí? Que es la parte más superior. El cuerpo del útero, y en este cuerpo del útero es la porción más grande, ¿sí? Más grande, y es normalmente la zona de implantación. ¿Implantación de quién? Del embrión, ¿sí? Es la zona donde se da el implante del embrión, ¿sí? Listo. Profesor, la tercera se llama el istmo. El istmo, que es una zona la zona más estrecha del útero. Y finalmente el cérvix, número 4. El cérvix sería el número 4, también llamado cuello uterino, ¿no? Este cuello uterino. Recuerden que el cuello uterino presenta dos componentes. Presenta el endocérvix y presenta el exocérvix. Ya, no se vayan a olvidar de esos datos. Profesor, el endocérvix, ¿qué epitelio tiene? Epitelio cilíndrico, ciliado. Profesor, ¿y el exocérvix? Estratificado, epitelio, estratificado, plano, no queratinizado. ¿Ya? Mira, entonces es una zona de transición de epitelios. Por eso que el cuello uterino en una mujer es altamente sensible a cualquier alteración epitelial, lo que va a generar en el futuro cáncer de cuello uterino. Así que hay que tener cuidado. Profesor, ¿pero también será verdad que en este cuello uterino nosotros podemos aplicar algo? Sí, la famosa prueba, ojo con esta pregunta, la prueba de Papa Nicolau. Papa Nicolau. La prueba de Papa Nicolau es una prueba citológica, es de citología descamativa. Quiere decir que a la mujer la ponemos en posición ginecológica, se introduce un espéculo para abrir el canal vaginal y con un hisopo largo introducimos hasta el cuello uterino. Le damos vuelta a ese hisopo y toda esa mucosidad la plasmamos en una lámina portaobjetos. Esto se fija, tiene un proceso ya de laboratorio y se observará en el microscopio si las células tienen una morfología normal o tienen una atipia dentro de la morfología de las células. Si la tiene, diremos que es positivo y que esto no es cáncer de cuello uterino, pero sí me está diciendo que hay una alteración de su epitelio. Ya tendrá que seguir un tratamiento correcto según el ginecólogo. Pero si la prueba es negativa, quiere decir que su cervix está normal, está sano, y le recomendaremos que vuelva en un año o cada 2 años, dependiendo de la edad y también de la actividad sexual que tenga esta mujer. ¿Entendido? Así que es importante que todas las mujeres, y sobre todo las que ya son mamás,
tengan un examen de cuello uterino al menos una vez cada 2 años. Te recomiendo que acudas al ginecólogo para que puedas realizarte este examen del Papa Nicolau. Ya chicos, recuerden que es un screening del cáncer de cuello uterino. Profesor, ¿qué más preguntan? Preguntan ahora vagina. Pero en la vagina preguntan lo siguiente, te preguntan por su pH, te preguntan qué bacteria tiene, te preguntan cuál es la función de la vagina. Entonces decimos vagina. ¿Cuál es el pH de la vagina en la mujer? El pH es un pH ácido. Sí, es un pH ácido. Profesor, ¿qué significa pH ácido? Que es menor de 7. Eso significa un pH ácido. Profesor, ¿y por qué es un pH ácido? Porque va a tener una bacteria, al famoso bacilo de Doederlein. Él va a romper el glucógeno y va a transformar en ácido láctico. Va a producir ácido láctico producto de la degradación del glucógeno. Profesor, ¿cuál es la función de la vagina? Su función va a ser netamente ser el canal del parto, ¿sí? Un parto vaginal, un parto normal, y además también desprende contenido. ¿Cuál es el contenido que desprende, profesor? Desprenderá menstruación, claro, durante el ciclo menstrual, y además también va a eliminar ciertos producción del útero, los llamados descensos vaginales, ¿no? Que estos descensos vaginales son normales, pero ya cuando cambian de coloración o tienen un olor distinto, podemos decir que es un descenso bacteriano o producido por un hongo, ¿no? Profesor, además sirve para la penetración. Facilita la penetración, ¿verdad? No se vayan a olvidar que parcialmente está cubierto por el himen. Después de la primera relación sexual llamada defloración, este himen se queda destruido y ya permite la facilidad de la entrada del pene a través del introito vaginal. Profesor, el ovario. Aquí está el ovario. Del ovario ya hemos hablado, ¿verdad? Sí, el ovario hemos hablado, y lo último que nos faltaría hablar sería de la trompa. Si tú no recuerdas del ovario, pues recuerda sus funciones. La función del ovario tiene una función endocrina, produce hormonas, estrógeno, progesterona, y tiene una función exocrina, es decir, produce ovocitos. ¿Te acuerdas que vimos en la corteza del ovario? ¿Te acuerdas que vimos la médula del ovario? Entonces son los componentes que tiene este ovario. Lo que yo puedo agregar al ovario es lo siguiente, presenta un epitelio. ¿Cuál es el epitelio del ovario? El epitelio del ovario es epitelio simple cúbico. Ya, pregunta de examen. Simple cúbico. ¿Ya? Y por último tenemos la trompa de falopio. La trompa de falopio o tubo ovárica, la trompa de falopio va a presentar, chicos, los siguientes componentes. Primer componente se llama región intramural. Segundo componente se llama la zona del istmo. Tercer componente es el pabellón y cuarto componente es el pabellón. Entonces, pregunta de examen, ¿dónde se da la fecundación? La fecundación se da aquí, en el tercio externo, también llamado en la ampolla, ¿sí? En la ampolla. Profesor, ¿qué ocurre ahí? Ahí ocurre la fecundación. La fecundación. Entonces, ¿cuál es la función de la trompa uterina? Ser centro de la fecundación. Capta al ovocito a través de estos deditos llamados fimbrias. Las fimbrias del pabellón captan al ovocito secundario, lo llevan hacia la ampolla para que ahí lo espere el espermatozoide y luego transporta al ovocito ya fecundado, lo nutre hasta llegar al útero donde se va a dar la implantación. Esas son las funciones y características más importantes de los órganos de la mujer. ¿Entendió, chicos? Bueno, eso fue todo en cuanto al sistema reproductor, un tema un poquito amplio, pero espero que haya sido de su agrado. Vamos a la parte práctica para desarrollar las preguntas planteadas en esta unidad. Mis estimados amigos, llegamos a la parte final de la clase correspondiente al sistema reproductor, pero en esta oportunidad vamos a comentar brevemente las respuestas de cada pregunta planteada para la semana 11. ¿Entendido? Así que espero que ustedes ya la hayan desarrollado. Ya saben, si existe algún comentario o alguna dificultad, no duden en escribirnos aquí en la caja de comentarios para que nosotros podamos darle solución a través del grupo cerrado de Facebook o también a través del grupo WhatsApp. ¿Entendido? Listo, a ver, pregunta número 1 dice:
Las secreciones finales agregadas al semen son producidas por... Recuerda que el semen trae el líquido de la vesícula seminal, 60%, trae el líquido de la próstata, líquido prostático, 40%, y además trae los espermatozoides. Pero quien le da, diríamos, la parte final para la elaboración total de este semen son las glándulas de Cooper, ¿cierto? La glándula de Cooper sería la respuesta, ¿ya? Profesor, no hay glándula de Cooper, pero está su sinónimo. Glándula de Cooper, también llamada glándulas de Meri o también llamada bulbo uretral, ¿cierto? La respuesta es la letra B. Pregunta 2. Parte del ovario donde se inserta el mesovario. Pues recuerden que el mesovario, que es esta zona de acá, ¿verdad? Este mesovario se inserta en esta zona del ovario y eso se llama el ilio. Ya no se olviden también de repasar su libro para que puedan complementar el estudio. La respuesta sería el ilio. Pregunta 3. Célula del epitelio vaginal que contiene grandes reservas de glucógeno, lo vimos, ¿te acuerdas? Ácido láctico, y justamente cuya descomposición produce ácidos orgánicos, ¿no? La respuesta sería la letra D. Pregunta 4. Dice, la línea transversal que se traza uniendo las tuberosidades isquiáticas divide la región perineal E. Lo divide en dos triángulos, en un triángulo genital y un triángulo anal. Entonces la respuesta debería de estar por ahí. Dice, lo divide en un triángulo urogenital, la letra B, y un triángulo anal, la letra C. La respuesta, la E, B y C. Pregunta 5. Región corporal que contiene los genitales externos y al ano. Ya lo hemos visto eso, y eso se llama la región perineal, ¿no? La región perineal. 6. Son estructuras homólogas tanto para la mujer como para el hombre, excepto, veamos. ¿Será el ovario y testículo? Glándula parauretral, próstata, glándula de Bartholin, glándula de Cooper, labios mayores, escroto, glande de labios menores. Creo que la respuesta es evidente, la respuesta es la E, porque el glande no va con los labios menores, va con el clítoris, ¿cierto? La respuesta, la letra E. 7. Son glándulas sebáceas modificadas. Estas son unas glándulas que se encuentran alrededor del cuello del pene, lo hemos visto en el glande. ¿Cómo se llama esa glándula? La glándula de Tyson, que producen el famoso esmegma. Pregunta 8. El semen contiene un antibiótico denominado. ¿Cuál es el antibiótico que produce, ¿sí? ¿Cuál es el antibiótico que produce está presente en el semen? Pues recuerden que este antibiótico, ¿sí? Recuerden que este antibiótico presente en el semen se va a denominar seminalplasmina. Este antibiótico lo que va a hacer es proteger prácticamente a los espermatozoides en su camino y en su incursión hacia el cuello uterino. Recuerden que la vagina es muy rica en bacterias y si estas bacterias se meten al semen, pues vamos a tener problemas de fecundación. Entonces, el organismo ha producido un antibiótico llamado seminalplasmina para que estos espermatozoides tengan una forma de protección y así llegar limpios hasta el cuello uterino. Profesor, ¿qué más? ¿Qué más tenemos que recordar de estas preguntas? Pregunta número 11. Dice, cuando el número de espermatozoides por mililitro es inferior a 10 millones, se denomina. Cuando nosotros tenemos una disminución menos de 10 millones por mililitro de espermatozoides, a eso se llama oligospermia. ¿Ya? No se vayan a olvidar, la respuesta es la letra A. Profe 12. La eyaculación se debe a un reflejo. Recuerda que el pene está inervado por los dos sistemas, el simpático y el parasimpático. El parasimpático lo hace erectarse y el simpático lo hace eyacular. Entonces la respuesta aquí sería, la eyaculación es regida por el sistema nervioso simpático, la clave la B. 13. Células de Sertoli adyacentes se juntan por uniones estrechas que forman. Ellas forman la famosa barrera hematotesticular. Pregunta 13, la respuesta es la letra B. 14. Porción distal del cuerpo esponjoso del pene se expande levemente para formar, obviamente, la parte más distal del cuerpo esponjoso va a formar el glande del pene, ¿cierto? Profesor, la fosita navicular se ubica en la uretra prostática, al final de la uretra, esponjosa, casi llegando a el meato urinario. Por eso que la respuesta aquí es uretra esponjosa. 16.
Se ingurgita de sangre durante la excitación sexual femenina y angosta el orificio de la vagina. Eso se llama el clítoris, ¿no? La respuesta sería clítoris. Pregunta 17. La vesícula del espermatozoide que contiene hialuronidasa, recuerda que en la cabeza del espermatozoide, habíamos visto, tenía como un gorrito, que es una vesícula llamada acrosoma. La respuesta sería acrosoma. Pregunta 18. Células que secretan testosterona. Tienes endocrinocitos intersticiales, espermatocito primario, tienes alternativas como el espermatocito secundario, espermatogonias o células sustentaculares. Pues las respuestas son las células de Leydig. ¿Y a quién le llaman célula de Leydig? A las células llamadas endocrinocitos intersticiales de Leydig. Ya, la respuesta en la 18 sería la letra A. 19. Forma el tabique escrotal. Respuesta, dartos. Directamente es una pregunta muy conocida. Pregunta 20. Deriva del peritoneo y se forma durante el descenso testicular. Yo te mencioné cuando hablamos de testículos que una de las 6 capas del escroto, una de ellas representa el descenso del peritoneo visceral. ¿A quién llamamos? A la túnica vaginal. Respuesta, túnica vaginal, ¿cierto? La E. 21. Trastorno en el que los testículos no descienden al escroto. Eso se llama criptorquidia, que puede ser monolateral o puede ser bilateral. Pregunta número 22. Estructura que tiene función reproductiva y endocrina. Pues puede ser testículo o ovario. En este caso solamente aparece testículo, porque recuerden que ellas dos, las gónadas, tienen esa función. Pregunta 23. La ausencia de testículo se llama anorquidia, sin formación de testículo. Pregunta 24. El proceso que da origen a los espermatozoides en los túbulos seminíferos se denomina espermatogénesis, la letra C. Pregunta 25. La maduración de los espermatozoides se realiza ¿en dónde? ¿En dónde maduran los espermatozoides? Recuerda que maduran en el epidídimo. Ya no se van a olvidar, maduran en el epidídimo. Eso ya lo hemos visto. 25. Hormona que disminuye la liberación de la hormona folículo estimulante. A eso se llama inhibina. Justamente la inhibina inhibe la producción de folículo estimulante. Pregunta 27. El cordón espermático y el nervio abdominogenital cruzan. Ellos van a pasar por el famoso canal inguinal y sirve para que cuando un varón quiere hacerse la vasectomía, abrimos el canal inguinal, reconocemos al conducto deferente, lo cortamos y eso se llama vasectomía. Pregunta 28. El conducto de la vesícula seminal, al unirse con la ampolla del conducto deferente, forma al famoso conducto eyaculador, ¿no? Que es parte de la vía espermática. Respuesta, conducto eyaculador. Penúltima pregunta, y espero que hasta aquí esté quedando claro todo el tema. Recuerda que estas preguntas ya fueron propuestas en un examen de admisión y que normalmente se repiten las preguntas. Pregunta 29. Estructura ovárica que se ubica debajo de la corteza, contiene vasos sanguíneos y linfáticos, así como nervios, se denomina, eso aquí lo habíamos tenido en el ovario, se llama médula ovárica. Respuesta, médula ovárica. Última pregunta. El cuerpo amarillo o cuerpo lúteo sintetiza todo excepto. Sintetizará progesterona, estrógeno, relaxina, inhibina o somatostatina. La respuesta, somatostatina. Eso no produce el cuerpo lúteo. Chicos, espero que el tema haya quedado interesante para ustedes. Nos vemos en la última semana ya. Miren, chicos, cómo corrió el tiempo. Semana donde vamos a hablar salud y enfermedad, vamos a hablar de dengue y obviamente vamos a hablar del famoso COVID-19. Chicos, los espero en la próxima semana a través de la mejor plataforma del Perú, la plataforma Elite Class. Chicos, eso fue todo en cuanto al sistema reproductor. Espero que les haya servido para el examen de admisión y también, sobre todo, hacer recordar embriología, sistema reproductor masculino y el sistema reproductor femenino, junto con gametogénesis, el ciclo ovárico y el ciclo menstrual, que son preguntas que siempre vienen. Chicos, esta clase vino gracias a la mejor plataforma virtual del Perú, Elite Class.